Bien, buenas tardes y nuevamente bienvenidos a todos y a todas. Gracias por decir presente y por estar en este conversatorio, en este seminario, o charla o taller, como quieran llamarle. Mi nombre es Yamil Acevedo y estoy, estoy muy contento de poder estar compartiendo con ustedes en esta tarde. El tema a discutir es Venga a tu reino, la urgencia del Evangelio. Y voy a hablar, al inicio vamos a trabajar en lo que es la agenda, al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, y así que mientras yo vaya hablando y vayamos tocando algunos temas, usted puede tomar las notas de algunas preguntas, dudas o comentarios que usted quiera compartir, y al final vamos a tener un tiempo para hacerlo. Muy bien. Así que sin más, vamos a dar comienzo a este tiempo juntos. En la agenda para hoy tenemos, yo espero que podamos estar 40 minutos, más o menos 35, 40 minutos y dejar espacio 15, 20 minutos para conversar. En la agenda para hoy tenemos pues una introducción del tema, vamos a hablar de lo que es la misión de Dios, vamos a hablar también acerca de el tema de venga a tu reino, vamos a utilizar esa segunda línea de la oración modelo para hablar acerca de la urgencia del Evangelio. Eh, y luego vamos a hablar acerca de unas dimensiones de lo que es la misión de Dios. Y vamos a cerrar con una conclusión de por qué el Evangelio es urgente y qué representa esta urgencia del Evangelio. Y luego, pues como les mencioné, algunas dudas o preguntas, comentarios, y responderé a las mismas. Bien. Como les dije, mi nombre es Yamil Acevedo y voy a hablar un poquito acerca de mí para que aquellos que no me conocen. Soy ministro ordenado de la Alianza Cristiana y Misionera ya por varios años. Fui pastor de la Iglesia del Encuentro en la línea limítrofe entre San Juan y Guaynabo. Está medio dudoso dónde pertenece, allá en Alta Mesa. Y fue un tiempo de mucha bendición y de mucho trabajo lindo con muchas personas muy esforzadas y muy lindas que aman al Señor. También tuve la oportunidad de servir en el distrito, en el comité ejecutivo y tener varios roles también y responsabilidades, algo que me dio mucho crecimiento y formación en mi vida espiritual y en mi vida personal también. Llevo casado con mi esposa, Yaremía Elisea, 21 años, y tenemos dos chicos. Son esos que están ahí, ¿verdad? En pantalla. Ahí está la familia completa. Son una foto bastante reciente y, y es una foto validada por mi esposa y por Facebook. Ya una vez se ponen en Facebook significa que son válidas, así que tengo permiso para ponerla. Y nuestros hijos son Daniel y Rebeca, tienen en 13 y 11 años respectivamente, pero ambos parece que tienen 25 y nos mantienen bastante ocupados. Pero son niños, son jóvenes, muy buenos, que también aman al Señor y estoy contento de haber estado este tiempo con ellos durante 2020, trabajando y estudiando todo desde la casa y haber visto su crecimiento, desarrollo y sus preguntas desde una forma más íntima y más conectada, más personal. Y eso me alegra. Así que esta es mi familia, este soy yo. Luego de varios años de servicio, por la voluntad del Señor y solamente por los propósitos de Él, nos relocalizamos de Puerto Rico al estado de Indiana. Y desde finales del 2015, pues, estamos acá. Y cuando nos relocalizamos fueron momentos bien interesantes. Los chicos fueron a la escuela, mi esposa continuó su trabajo con la compañía farmacéutica multinacional para la cual lleva ya trabajando casi 20 años. Y yo me encontré entonces en un tiempo de preguntarme, bueno, y ahora cuáles son los próximos pasos, Señor, qué es lo próximo para mi vida. Y el Señor fue mostrando distintas cosas y fue un tiempo de cuidar de mi alma y de mi ser interior. Y en ese proceso comencé mis estudios de PhD, un doctorado en estudios interculturales y misiología. Y ya estoy al final trabajando en las últimas partes de mi disertación. Así que les pido, cuando se acuerden, pues oren por este servidor para que pueda terminar este último capítulo y cerrar ya esto. Espero ya en agosto defender la disertación. Así que en este proceso de estudios y ese proceso de trabajar con mi doctorado, conocí a
muchísimas personas, siervos y siervas de Dios de alrededor del mundo, de Uganda, de Taiwán, de Senegal, ¿no? Y mi visión de lo que es el Evangelio comenzó a ampliarse mucho más de lo que había sido formada en la isla de Puerto Rico, por medio del, este, de la experiencia y de las conversaciones que pude sostener con personas de distintas culturas. Y mi comprensión de la misión de Dios pues comenzó a ampliarse muchísimo más. Y eso es parte de lo que voy a estar compartiendo con ustedes hoy. No creo que nuestra conversación hoy sea una conversación sumamente comprensiva, que podamos tocar muchísimos puntos, pero vamos tal vez a enfocarnos en algo y tratar de dar un poco de definición en esto que tenemos por delante. Bien, así que dentro de las cosas que aprendí desde que me mudé fue a cocinar. No sabía cocinar en Puerto Rico y acá en Estados Unidos he comenzado a cocinar y ahora yo soy el encargado de la cocina, ¿no? Mi esposa y mis hijos están sumamente contentos conmigo. No he mandado a nadie al hospital con alguna indigestión, así que debo estar haciendo algo bien. Así que eso es algo que he aprendido. Y, eh, y también he aprendido he reaprendido a ser cristiano sin ministerio pastoral. Ya una vez salí del ministerio pastoral y como pastor me acompañará el llamado siempre en todo lo que hago, pero reaprender a lo que significa ser creyente, ser ministro en todo lo que haces, ser seguidor de Jesús en todo lo que haces y en toda tu vida fue un reaprendizaje fuera del ámbito ministerial. En el ámbito ministerial, por alguna razón, entendemos que tenemos algún rol que cumplir, algo que nos ha sido encargado y ciertamente nos ha sido encargado y ciertamente es un rol. Pero fuera del ministerio también hay mucho evangelio que compartir y muchas experiencias formativas y oportunidades que el Señor nos provee. Y eso es algo que aprendí. Y tal vez en una línea más jocosa, algo que aprendí que he aprendido desde mi mudanza de Puerto Rico a Estados Unidos, es que en Indianápolis nos dijeron que habían playas, pero no hay playas, y esa foto que está ahí es la respuesta. Ese es el lago Michigan, el agua está súper fría, y después de haber vivido en Puerto Rico y disfrutado de playas tan hermosas, ha sido un engaño. No hay playas en Indiana, bien, así que no las busquen. Bien, y con eso, pues vamos a dar introducción al tema de hoy, la urgencia, venga tu reino, la urgencia del Evangelio. La tarea que tenemos por delante tiene muchas implicaciones y es bastante compleja. Así que, por lo tanto, mi propuesta es que nos enfoquemos en esta oración modelo de Jesús, especialmente en esta segunda línea, ¿no? Yo les propongo que vayamos ahí a la oración modelo y pensemos por qué Jesús le dio tanta prioridad a lo que es el reino de Dios en la oración cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Lucas 11:2, ¿verdad? Nos dice que después de que a Jesús estarles enseñando el cómo orar y darle un modelo de oración, luego de decir que tu nombre sea exaltado por siempre, que tu nombre sea reverenciado por siempre, Padre eterno, lo próximo que dice es, y que tu reino venga pronto, que venga tu reino. Y nosotros hemos aprendido esta oración, se la enseñamos a nuestros hijos, la aprendemos, la sabemos de memoria, la enseñamos en las escuelas dominicales, hacemos estudios bíblicos, predicamos sobre ella. Pero, ¿qué tiene que ver esa segunda línea? ¿Qué tiene que ver venga tu reino con lo que es la misión de Dios, con lo que es el Evangelio y con la urgencia del mismo? Si está tan alto en la lista de prioridades de Jesús, es algo que debemos prestarle atención. Así que hemos visto, si vamos al orden y a la progresión de la experiencia de los discípulos con Jesús, están andando, están viendo sus milagros, están escuchando su mensaje, están aprendiendo de él y de alguna forma ven que este hombre tiene algo especial de Dios, por eso le siguen. Hay algunos, a veces tienen convicciones fuertes de que es el Mesías,
Otros tal vez les toma un poco más el poder comprender a profundidad qué esto representa. Pero algo que sí le dijeron fue, Señor, si algo queremos aprender de ti es, entre todas las cosas, es que nos enseñes a orar. Juan enseñó a sus discípulos, tal vez tú tienes algo importante para hacerse. De algún lugar Jesús obtenía su poder, su fuerza, de algún lugar ellos pudieron observar que él, su vida de oración era algo crítico y sumamente importante. Y Jesús le dice, bueno, pues cuando oren, oren así. Inmediatamente venga tu reino, que venga pronto tu reino. Yo les propongo que para poder entender lo que esto representó para la vida de los discípulos, no solamente miremos los evangelios, miremos más allá, miremos los hechos de los apóstoles, miremos las cartas paulinas y miremos la historia de la iglesia. Porque venga tu reino tiene una manifestación que ellos fueron internalizando y el significado de lo que representaba de lo que representaba venga tu reino, lo podemos ver mucho más palpable por medio de la vida que decidieron vivir y que abrazaron como seguidores de Jesús luego de la ascensión, entronación y glorificación del Maestro. Así que algunas preguntas bien importantes para hacernos en este punto. ¿Por qué la urgencia de venga tu reino en la oración modelo? ¿Qué implica, de hecho, el reino, decir que venga el reino de Dios? ¿Qué significa que venga el reino de Dios? ¿Y qué relación guarda el reino de Dios con el Evangelio? Sabemos que Jesús anunciaba el reino de Dios por todas partes. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está entre nosotros, ya está entre ustedes, ¿no? Entonces, de alguna forma, le estaba diciendo, no solamente con la oración que le decían a sus discípulos, es algo por lo que orar, sino es algo por lo que vivir. El venga tu reino tiene que ver con una vida, no solamente una petición, no una añoranza, no una expectativa de que algo viene del futuro, lo cual es cierto, algo se aproxima, el reino de Dios que esperamos. Pero más que eso, Jesús dice, si ya está aquí, ya está en operación en medio nuestro, observen mi vida. Hay algo que Él comienza a vivir y a enseñar de lo que es el reino de Dios aquí en la tierra, el aquí en el ahora. Así que dos preguntas más para nosotros considerar. Si la misión de Dios expresa, por medio de Jesús tenía como centralidad el reino de Dios, entonces, ¿cómo podemos entender lo que es el reino y cómo podemos entender lo que es la misión de Dios? ¿Qué es la misión de Dios exactamente? Y yo creo que esa es una pregunta sumamente importante para iniciar este tiempo. ¿Qué es la misión de Dios? Muchísimos académicos y creyentes alrededor del mundo han contestado esta pregunta y han intentado contestarla, la han contestado y le han dado mucho matiz a la misma, porque la realidad es que poder identificar algo en específico de la misión de Dios es complicado, difícil. Cuando he tenido la oportunidad de viajar a distintos lugares alrededor del mundo, de hecho, esta es una de las preguntas centrales que yo me hago. Cuando visitamos, mi esposo y yo estábamos celebrando en el 2020, justo antes de la pandemia, estábamos celebrando nuestro aniversario número 20 en Sevilla y entré a la Giralda, que es la foto de la iglesia, la catedral, la Giralda en Sevilla. Y mientras estaba allí me preguntaba, ¿qué tú estás haciendo en este lugar? En la Giralda hay una mezcla de una iglesia hermosa, una iglesia protestante, una iglesia católica, junto con una mezquita, ¿sabes? Por medio de la invasión de los moros, por medio de la historia, la misma construcción tiene ambas expresiones arquitectónicas, mezquita musulmana e iglesia católico-romana. ¿Qué está haciendo en la historia de España hoy día, en especial que se argumenta que menos del 2% es creyente? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cuál es tu misión? ¿Qué Dios está operando? Para el 2019, como familia, pudimos visitar China y
Una de las imágenes que usted ve ahí es una de las fotos que tomamos de Shanghai. Para mí, el skyline más impresionante, mucho más que Manhattan, es el skyline de Shanghai. Y, y estando en Shanghai, veo una ciudad vibrante, veo millones de jóvenes y personas caminando en las ciudades, ¿no? Caminando de arriba hacia abajo, haciendo relaciones, sonriendo. Veo y conversé con personas que me hablaban acerca de la quote unquote apertura del gobierno a la iglesia en China, pero ni siquiera pude ver una sola iglesia por espacio de 2 semanas en distintas partes de la China que fui. No pude, sé que hay una iglesia vibrante subterránea, sé que también hay iglesias que aprueba el Estado, pero no había presencia suficiente como para poder ver y yo mismo darme cuenta o tomarme tal vez algún famoso selfie con alguna de ellas de fondo. ¿Qué estás haciendo en este lugar? ¿Cuál es la misión tuya? ¿Cómo se ve tu misión? ¿Qué es tu misión en este lugar, Dios? Y ahora viviendo acá en Indianápolis, veo una ciudad que eh, um, es el centro del Midwest, realmente, eh, religiosamente muy conservadora, eh, pero con fundamentales necesidades de comprensión de lo que es la diversidad cultural y étnica creciente en los Estados Unidos. Todavía mucha incomprensión de lo que representa otras culturas en medio de la cultura mayoritaria de los Estados Unidos. Y hay muchísimas iglesias, pero ¿qué estás haciendo aquí cuando sigo viendo polarización entre, entre las distintas razas, en el distinto color de piel y entre las distintas culturas? ¿Cuál es tu misión aquí? ¿Habrá alguna forma de participar de ella? Bastante tiempo en la iglesia y pues, abrazado el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Podemos tener muchas contestaciones para la pregunta ¿qué es la misión de Dios? Fíjate que yo no estoy preguntando cuál es la misión de Dios o cómo se manifiesta, es qué es la misión de Dios. Y podemos tener muchas contestaciones para llenar ese blanco, para contestarla. Y podemos pensar y naturalmente poder, o sea, pensar de esta forma. La misión de Dios es predicar el Evangelio. Y es reunir a las personas bajo un templo y es tal vez salir de las cuatro paredes y hablar a otros y evangelizar. Y la contestación es sí, esa es. Pero también algunos de ustedes, y como yo, podemos decir, bueno, pero la misión de Dios también es ser fiel a Dios con lo que Él me ha entregado en mi área laboral, mi trabajo. Y la contestación es sí, también eso es parte de la misión de Dios. Tal vez podemos pensar la misión de Dios es hacer discípulos, la misión de Dios es tener una relación personal con el Señor. Sí, esa es la respuesta. La misión de Dios es poder alcanzar a las personas necesitadas, al perdido. Sí. La misión de Dios es cuidar de la creación. Sí. La misión de Dios es bautizar y añadir almas para el cielo. Sí. La misión de Dios es adorar al Señor con todo nuestro corazón, alma y mente. Sí. Todo esto es cierto. Pero entonces, si todo esto es cierto, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos entender o tener una comprensión clara de cuál es mi rol cuando no todas estas cosas puedo hacerlas? No todas estas cosas estoy capacitado ni tengo las destrezas, habilidades o el conocimiento para poderlas hacer. Tal vez ni siquiera las oportunidades o el espacio para hacerlas. La comprensión de lo que es la misión de Dios es esto y es mucho más. Cuando tuve la experiencia de relocalizarnos de Puerto Rico a los Estados Unidos, fue por primera vez donde tuve la oportunidad de tener amigos musulmanes. Tal vez experiencia que no puedo decir que no lo hubiera tenido en Puerto Rico, pero experiencia que difícilmente lo hubiera podido tener en Puerto Rico. Pues, la actividad en el ministerio y el tipo de ritmo de vida limitada a mis interacciones sociales. O yo mismo, vamos a poner, yo mismo las limitaba por eso. Entonces tuve a mi primer amigo musulmán de Turquía, una persona excelente, un ser humano excelente, muy educado, muy respetuoso. Y de momento sentí ese calor de, ¿y ahora cómo
¿Cuál es mi rol con esta persona? ¿Cómo me relaciono con él? Nunca en mi vida me he relacionado con una persona, ¿verdad? De la, que crea y abraza el Islam como religión. Y, y cuál es su cultura, qué es correcto, qué es no correcto, qué no está correcto. Y comencé a tener conversaciones con él y también tener conversaciones con el Señor. Y de momento comencé a comprender algo que, que tenía que aprender acerca de quién era mi prójimo, y en este caso mi amigo, que tenía que involucrarme en entender un poco más acerca del Islam y del Corán, así que me leí el Corán, comencé a preguntarle acerca de su cultura, comencé a hacer investigaciones acerca de quién era, y de momento el Señor, a medida que pasa el tiempo, me fue liberando de la responsabilidad que yo me había impuesto de intentar llevar a mi amigo de, de habernos conocido, a llevarlo a abrazar el Evangelio de la noche a la mañana. El Señor me fue liberando de esa responsabilidad porque me fue haciendo entender que ya Él estaba en la operación de mi amigo mucho antes que yo llegara a su vida y que yo era simplemente un instrumento más en este proceso, que Él amaba a mi amigo musulmán igual de intensamente que me ama a mí, y que yo simplemente me encargaba de cumplir con mi rol. De esta forma, comencé a darle a tratar de entender un poco más qué era la misión de Dios para este contexto y para esta relación en la cual de alguna forma yo estaba contribuyendo o me estaba llamando a participar. Ahorita les voy a terminar la historia un poco más, eh, pero lo que quiero hacerles ver en este punto es que debemos estar alerta a lo que Dios está haciendo alrededor nuestro. Y debemos también estar dispuestos a rendir nuestras propias expectativas y conceptos del evangelio, o lo que es del evangelismo, mejor dicho, el evangelismo, para simplemente contribuir con lo que Dios ya está haciendo. Recuerdo que pensé un día, debo llamarlo, sentí esa inquietud. Fue durante el término de transición de gobierno en los Estados Unidos hace unos años, no el más reciente. Le dije, oye, nos tomamos un café, y fuimos a tomar un café. Y le dije, sabes, he estado orando por ti y ya teníamos una relación bastante fuerte como para poder hablar de oración y de mis creencias eh, como seguidor de Jesús. Le dije, pero solamente quiero decirte algo. Sentí que debíamos reunirnos para hablar, para yo brindarte un espacio para que simplemente tú hablaras y te expresaras cómo tú te sientes como inmigrante musulmán en los Estados Unidos, en el Midwest, en Indiana. Hermanos y hermanas, eso fue suficiente para que mi amigo hablara casi sin parar por 2 horas y media, casi 3 horas. En lo que empezó un café y un desayuno, por poco tenemos que hacer el almuerzo y cena. Y al final me mira y me dice, gracias, gracias por este espacio, gracias por escucharme, gracias por comprenderme. Lo invitamos a comer a casa, a él y a su familia, unas personas muy lindas, y tuvimos una muy buena tiempo de conversación también y seguimos profundizando la relación. Pero esta historia no queda ahí. Les dije que más adelante les contaba el final de la misma. Por ahora, estemos dispuestos a reimaginar lo que es evangelismo de acuerdo a lo que Dios ya está haciendo en medio nuestro, para contribuir en lo que es su misión. Así que si me permiten tal vez darle una definición a la misión de Dios, a entender la urgencia del evangelio, sería esta. La totalidad de la misión de Dios es más grande y compleja de lo que nuestras mentes pueden comprender. Sin embargo, podemos decir con certeza que en su esencia, la misión de Dios, de la misión de Dios se encuentra el establecimiento del reino de Dios. Son todas aquellas cosas que vimos en el slide anterior y más. Por lo tanto, ¿qué es la esencia de lo que es la misión de Dios? El establecimiento de su reino. Es mi propuesta para esta charla, para este taller y para ustedes.
Jesús predicaba la llegada del reino y también mostraba la vida del reino de Dios en la tierra. Así que no estaba desconectado lo que es el reino de Dios que se acerca y que ya está y que lo proclamo, por el cual oramos y enseñorar a sus discípulos, no está desconectado de la vida que le enseñó a vivir. Por lo tanto, la misión de Dios tiene en el centro el establecimiento del reino de Dios. Algo que muchos académicos llaman un reino que está presente y también que viene. El reino de la hora y el que esperamos. N.T. Wright lo expresa muy bien, tiene una muy buena academia en varios de sus libros. Y en su libro Surprised by Joy nos dice lo siguiente: la resurrección de Jesús es el inicio del proyecto, déjame quitar esto aquí que ahora no puedo ver bien. Es el inicio del proyecto de Dios, no solo para arrebatar a las personas de la tierra al cielo, sino para colonizar la tierra con la vida del cielo. Esto, después de todo, es de lo que trata la oración del Padre Nuestro. Tengo que tratar de minimizar esta pantalla. Déjame ver cómo lo hago. Ahora no puedo hacerlo. Bueno, es que no puedo ver mi pantalla completa y no puedo quitar esta pequeña pantalla. Así que, ¿qué es lo que nos está diciendo N.T. Wright con esta cita, ¿verdad? ¿O por qué coloco esta cita para que podamos comprender un poco más acerca del tema? Misión, reino de Dios y evangelio están intrínsecamente conectados a una persona, a Jesucristo. La resurrección, como nos sugiere aquí N.T. Wright, es la inauguración. Así que de modo que hacemos bien el estudiar la oración del Padre Nuestro en este tema. Él dice, de esto es lo que trata el Padre Nuestro, de no un movimiento hacia el cielo o únicamente un movimiento hacia el cielo, vamos a ponerlo así, sino de un establecimiento del cielo en la tierra. Un establecimiento de un reino en la tierra. Tu reino venga pronto aquí, hoy. Ahora tenemos que resolver otro asunto. Si la misión de Dios es establecimiento por medio de la vida del reino aquí en la tierra, ¿verdad? Y Jesús lo demostró con urgencia por medio de toda su vida, y si observamos su vida vemos la urgencia de lo mismo, ¿no? De transformar los conceptos e ideologías del mundo a los principios y la vida moral y valores del reino. Sino también tenemos que resolver este otro asunto: ¿qué es el reino de Dios? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos definirlo? Y para esto nos va a ayudar Richard Bauckham, y una cita que también se coloco a su disposición. El reino de Dios no es únicamente el establecimiento final del gobierno de Jesucristo. Esperamos su venida, la añoramos y está más cerca cada día. Amén. Gloria a Dios. Toda generación debe sentir la urgencia y la cercanía de la venida del Señor Jesús. Toda generación. Y lo ha hecho así desde hace 2000 años. Pero no es solamente esto, no es únicamente esto. El esperar el gobierno, la venida, el establecimiento del gobierno de Jesucristo. Si ya Jesús inauguró el reino de Dios, entonces ya está aquí. Y Bauckham nos ayuda a entender esto. Dice, la Biblia es un proyecto que apunta al reino de Dios. Es decir, y él va a definir ahora lo que es el reino de Dios: alcanzar los propósitos buenos de Dios en toda la creación. La traducción al español es propia, así que cualquier desfaz es mi culpa, no es la culpa del autor. Y así con todas las traducciones, de hecho. Por lo tanto, el reino de Dios es el establecimiento de los propósitos buenos de Dios en todo lo que Dios ha creado. Así que ya el reino de Dios no es únicamente salvación, lo cual es crítico e importante y central, pero es mucho más, es todos los planes buenos de Dios para su creación, incluyendo la humanidad, pero el resto de su creación también. El reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios es una renovación, una restauración, es el desarrollo e implementación de todo lo que podemos recibir del Dios bueno, todo lo que Dios siempre pensó
y añoró para toda su creación. Bajo esta definición, definitivamente nuestra comprensión del reino de Dios y de la misión debe tener un matiz distinto. Por ejemplo, una pregunta que les propongo hacerse es: ¿cómo puedo participar en el establecimiento de los buenos propósitos de Dios si estos no se limitan a ir al cielo? ¿Cómo puedo participar de los buenos propósitos de Dios aquí y en el hoy, en el ahora, si estos no se limitan a ir al cielo? Vamos a la narrativa bíblica y veamos una ilustración simple utilizando el arte y el ingenio de nuestros hermanos y amigos de The Bible Project. Así que todas estas imágenes que están aquí son imágenes de Bible Project de la serie de Pacto, de Covenant Series. Déjame asegurarme que estemos a tiempo. Sí. Brevemente, obviamente esto está sumamente resumido. Dios crea al ser humano, crea a la humanidad. Y desde que la crea, los comisiona. Comisiona al ser humano para establecer su reino en la tierra. Le dice: procréense, creen cultura, creen vida. Les dice: desarrollen estos recursos que yo les he dado al máximo. Y háganlo por medio de los valores que yo les enseño. Permítanme a mí definir lo que es el bien y lo que es el mal. Y todos sabemos la historia. El hombre decide, el ser humano decide definir lo que es el bien y el mal por su cuenta y falla. Y entonces comienza la debacle del ser humano y a la misma vez el inicio del plan redentivo, de redención de Dios. Así que en el inicio Dios crea al ser humano, lo comisiona para establecer su reino, le da todas las facultades para hacerlo y el ser humano falla. Pero estaba llamado, era su comisión desde el inicio. Pero Dios no se queda cruzado de mano. Entonces ahora comienza un proceso en donde Él dice: el establecimiento de lo que son los valores del reino y del reino en la tierra, lo voy a iniciar por medio de una persona. Y comienza desde un particular, Abraham. Y de Abraham se desarrolla su familia, recibe la promesa, se desarrolla a un pueblo, a una nación, a Israel, los cuales crecen y tienen un mandato de ser sacerdotes para las naciones. Va ampliándose el particular de un ser humano a una familia, a un pueblo, todos con un mismo rol. Muestren lo que es vivir una vida distinta que honre a Dios en medio de una humanidad que deshonra los valores del reino de Dios. Y luego se introduce en la historia la figura de Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual inaugura el reino de Dios de forma tal, por medio de su vida, muerte y resurrección, inaugura el reino de Dios de forma tal que abre la puerta ya para que no solamente sea un pueblo quien sean sacerdotes para las naciones, representantes del reino de Dios, sino seamos todos aquellos y todas aquellas personas que hemos decidido seguir los caminos de Jesús y recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas, y que le seguimos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Y de momento esto se abre de lo particular a lo universal, y es una invitación para volver a participar a lo que fueron los planes de Dios. Así que hay una urgencia desde la creación. Hay algo que Dios inició en la creación que recuperamos por medio de Jesucristo, todos, toda la humanidad, toda lengua, tribu, raza, nación, etnia, a lo largo y ancho de este planeta y a lo largo y ancho de todas las generaciones y la historia, hasta que finalmente veamos el establecimiento completo del reino de Dios, como la última imagen lo sugiere, en donde todos estamos invitados a seguir haciendo crecer este reino con todos los propósitos buenos de Dios para toda su creación. ¿Qué significa esto o qué podemos decir entonces que es la misión de Dios a través de la historia bíblica? Nuevamente un gran resumen. ¿Qué podemos decir? Que Dios cuenta con seres humanos para el establecimiento de su reino aquí en la tierra.
También podemos decir que la misión de Dios parece tener una orientación de lo que y que el establecimiento del reino al que somos invitados a participar tiene varias dimensiones. Tiene dimensiones temporales, geográficas y sociales. Bien. Así que cuando observamos la narrativa bíblica y vemos la misión de Dios y vemos ese orden, esos movimientos de lo que es la misión de Dios, mínimo podemos nosotros identificar estas tres cosas. Ahora, ¿qué esto tiene que ver con nosotros? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo lo vemos en nuestra vida? Vamos a movernos para allá. Pero antes tenemos que pensar en esas tres dimensiones de la narrativa bíblica. Bauckham nuevamente nos va a sugerir estas tres definiciones. A nivel temporal, la misión de Dios en la narrativa bíblica, pues es incidental en un contexto, está anclada en la palabra de Dios, tiene un cumplimiento que es futuro, pero a la misma vez da identidad en el presente. Miramos a la palabra de Dios y observamos la escritura y obtenemos la identidad como hijos e hijas de Dios. ¿Verdad? Todos aquellos a los que les recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, nos dice Juan en su primer capítulo. Así que vemos una identidad como hijos e hijas de Dios por medio de la escritura, del texto que nos es transferido, pero a la misma vez apunta al futuro y tiene un cumplimiento, una misión de Dios que esperamos que se establezca, que comenzamos a participar ahora, como Jesús inauguró, pero que a la misma vez tendrá un cumplimiento futuro. Así que va a través de generaciones. Yo al inicio y se lo transfiero a mis hijos, y mis hijos a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, ¿no? Y a las personas y a los círculos que me rodean. Eso es una dimensión temporal que trasciende el tiempo. Pero también tiene la misión de Dios una dimensión geográfica. Es un movimiento que va de un lugar a todo lugar. Hoy día la misión de Dios se habla que las personas la llevan a todo lugar, de todo lugar a todo lugar. Y si vemos a la narrativa bíblica, vemos como Jesucristo mismo dice, yo quiero que ustedes vayan y sean testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria, y va desde círculos concéntricos hasta lo último de la tierra. Y pudiéramos argumentar que nosotros allá en Puerto Rico, desde Jerusalén hasta Puerto Rico hay un buen tramo. Así que se ha cumplido bastante bien que ha llegado a lo último de la tierra. La dimensión de la misión de Dios tiene movimiento, no se queda en un solo sitio, tiene distintos círculos de influencia y esa influencia es geográfica. Mientras yo hacía ministerio y vida en Puerto Rico, esa era mi dimensión geográfica de la misión de Dios y yo contribuía con lo que Dios me había otorgado para contribuir como ministro del evangelio, como pastor, como vecino de mis vecinos, valga la redundancia, allá en Hacienda Real, en Carolina, ¿no? El área geográfica es importante para entender lo que es la misión de Dios y lo que es el evangelio y el evangelismo. Y también algo muy importante que debemos entender es social. Es de persona a persona. Si vemos los hechos de los apóstoles, ellos aprendieron a ser seguidores de forma temporal, a ser seguidores de Jesús junto a los gentiles. Miraban la identidad de Dios, la identidad que habían obtenido por medio de Jesucristo, lo aprendieron y luego, como un solo grupo, aprendieron a mirar al futuro, a lo que Dios, al cumplimiento final, a la expectativa de su regreso y del establecimiento de su reino. Los discípulos descubrieron lo que eran ser ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra. Geográficamente, algunos se quedaron en Jerusalén, otros se movieron a distintos lugares y mientras iban, lo cual tal vez es una mejor traducción de lo que conocemos que es la Gran Comisión, y mientras iban, compartían, mientras iban, expandían y establecían el reino de Dios. Mostraban una mejor forma de hacer vida, una forma mucho más elevada, una forma excelente porque una forma diseñada por Dios mismo. Pero de la misma forma no lo hacían desconectado de relaciones. La misión de Dios depende de las relaciones. El evangelio depende de las relaciones.
Leslie Newbigins nos ayuda tal vez a entender un poco más esto, y estas citas de The Open Secret nos dice: esta bendición, y entre corchetes yo coloco la salvación provista por Dios, la salvación de Dios. Esta bendición sería negada si no se diera y se recibiera de una manera en la que pueda unirnos unos con otros. La bendición de la salvación se niega a sí misma si no somos nosotros los vehículos sociales y relacionales para que la misma se lleve a cabo. Y eso debe impactarnos y eso debe hacernos reflexionar acerca de la alta prioridad de la urgencia del evangelio y lo que representa orar que tu reino venga pronto. Ya no es algo de que esperamos que venga para salir de estas tribulaciones y de este COVID-19 y de otras muchas cosas que a la historia muchísimos millones de creyentes les ha tocado vivir. Ya no solamente es eso, ahora la bendición de la salvación necesita una operación y un cuidado relacional unos con otros. Este marco sociológico solamente lo voy a traer para hablarles del final de la historia que les compartía de mi amigo musulmán, y ya estamos acercándonos al cierre para las preguntas. Este marco sociológico lo sugiere Rambo en su libro Understanding Religious Conversion, y dice que tiene distintas etapas, pero todas las etapas de la conversión están relacionadas a un centro, que es el contexto. Mi contexto en Indianápolis es distinto a tu contexto en Puerto Rico o el lugar donde tú te encuentres. Y es importante entender que pasamos por distintas etapas y tienen distintas formas de expresión dependiendo del contexto donde estemos. Así que hay un ámbito de teología misional, misiológica, y un ámbito de teología contextual que hay que tener presentes. Y para los discípulos, mientras se fueron moviendo, fue distinto, y el mismo apóstol Pablo nos los modeló cómo contextualizaba el evangelio en cada momento, dependiendo de dónde se encontraba localizado. Les dije que los invité a mi amigo musulmán a comer a casa y a su familia, y hoy día, hasta esta tarde, él se encuentra ahora mismo fuera de Estados Unidos, estuvimos conversando por WhatsApp, y un día nos invitó a cenar a su casa, y fuimos todos como familia. Y sirvieron toda la mesa, y sentados todos a la mesa, ya al momento de iniciar, yo veo que hay una pausa, y él se encuentra al otro extremo y me dio la oportunidad de sentarme en el otro extremo de la mesa, lo cual es un lugar de privilegio y de honor. Y me dice, antes de comer, así que yo te quiero invitar para que en mi casa dirijas. Yo me sorprendí, me sentí animado, y a la misma vez me entró un ligero susto. Y dije: qué bueno que la relación ha progresado hasta este punto y tú me abres esta oportunidad. Qué bueno que me has liberado de la responsabilidad que yo me había impuesto de presentar el evangelio con los 4 puntos importantes, ¿no? Pero comencé a darle gracias a Dios porque tenía la oportunidad de orar al Padre Celestial en el contexto del hogar de mi amigo musulmán. Así que me vinieron todas mis enseñanzas, educación, aprendizaje a la mente de cómo orar. Y dije, bueno, para no ser controversial, no voy a orar en el nombre de Jesús, voy a dejarlo bastante general. Cuento largo corto por cuestión del tiempo que nos queda juntos. Cuando termino la oración, no sé ni por qué, no solamente oré en el nombre de Jesús, oré en el nombre de la Trinidad completa. Incluía al Padre, incluía al Hijo y al Espíritu Santo, y cerré con broche de oro. Sentí que por debajo de la mesa mi esposa Yara me dio una patada y me dijo: ¿en serio? No me dijo eso, pero eso fue lo que yo sentí y interpreté. Y cuando abrí mis ojos, toda su familia estaba compungida, y él me dijo del otro lado: gracias por esa oración tan hermosa. Y su familia comenzó a dar gracias por haber orado de la forma que lo había hecho, y habían sentido algo especial que ellos no podían colocarle nombre, pero que yo sabía que era la operación de Dios y del Espíritu Santo. Con esto yo lo que les sugiero, les digo, es: el contexto va a cambiar, pero la urgencia es la misma. Ya Dios ha iniciado algo, observemos lo que Él está haciendo para contribuir con esto. Rodney Stark, en su libro The Rise of Christianity,
Dice esto, y esto es una cita nuevamente traducida por mí. Lo que el cristianismo le dio a los nuevos convertidos no fue otra cosa que devolverles su humanidad. Él dice que el cristianismo se desarrolló de una forma impresionante, jamás visto en la historia, solamente por una cosa. Realmente muchas cosas él habla, pero él dice que si lo puedes resumir de una forma, esta: el cristianismo devuelve humanidad. Es urgente que entendamos lo que representa venga tu reino, porque viviendo como ciudadanos del reino aquí en la tierra, en los distintos círculos en donde nos movemos, tenemos la capacidad de devolver la humanidad a las personas que nos rodean por medio de este evangelio que hemos abrazado. Así que en conclusión, para movernos a las para movernos a las preguntas y respuestas, cuando oramos venga tu reino, oramos para ser participantes activos en el aquí y el ahora de la misión de Dios, estableciendo el reino de justicia, equidad, gracia, bondad, amor y humildad que nos enseñó a vivir nuestro Señor Jesús. Que tu reino venga pronto nos hace partícipes junto a Jesús del plan que está en desarrollo hoy hasta su retorno. Venga tu reino es más que un compromiso personal, es un llamado de y respuesta a Dios, que involucra toda nuestra vida, todo nuestro contexto y todas las dimensiones. No es para cuando soy ministro o no soy ministro, no es para un evento en particular de evangelismo o no. Toda mi vida es una respuesta a, es un llamado de parte de Dios, temporal, geográfico y social. Y el reino de Dios ya está aquí, amados hermanos y hermanas. Está en Indiana, donde vivo ahora mismo, pero está en Puerto Rico, y está en Shanghai, y está en La Giralda, en Sevilla, y en donde quiera que tú y yo estemos presentes, está el reino de Dios. Así que, hermanos, les pido y les imploro que lo hagamos evidente. Dios les bendiga. Con eso yo concluyo mi presentación.